ventajas y desventajas entre los ovocitos y la corteza. En realidad no tiene demasiado sentido porque nosotros vamos a hablar de corteza ovárica. Estas serían todas las indicaciones que podría tener una paciente para hacer un trasplante. Vamos a pasar porque aparte me corren. Entonces, ¿qué hacemos con el tejido ovárico? El tejido ovárico podemos guardarlo y hacer el autotrasplante, restaurar el ciclo y lograr embarazo. Esto es fundamentalmente lo que se hizo hasta ahora en adultos. Lo que pasa es que lo que dice allí, desarrollo folicular, es muy importante y recién ahora están haciendo cosas efectivas para lograr la maduración in vitro de ovocitos y lograr ovocitos sanos. Esto que dice predicción de la reserva ovárica es fundamental en cualquier paciente a la cual le tomamos una muestra de tejido para preservar, porque lo que tenemos que saber es si lo que estamos sacando tiene realmente las condiciones necesarias para después recuperar la función ovárica. Hay muchas formas de saberlo, pero lo más importante es estudiar en un pequeño trozo del tejido que vamos a guardar qué reserva tiene folicular, qué reserva germinal tiene esa persona. Bueno, esto es anecdótico, son pacientes del hospital, en el momento de esto eran 29. Tenemos que considerar que de lo que nosotros preservamos hay mucha pérdida de tejido cuando se congela, cuando se descongela para recuperarlo y cuando se implanta en la isquemia hasta lograr una buena vascularización. Esto es otra de las cosas que le achacan a lo que es la preservación del tejido, el riesgo de transmitir células tumorales residuales. Eso depende del tipo de enfermedad, qué grado de actividad tumoral tiene en ese momento, y la idea es que todo eso se evita. De hecho, había un trabajo muy importante donde decía que las leucemias y los que son enfermedades sistémicas oncológicas no se debía tomar tejido folicular, tejido ovárico, porque podía haber células residuales. Esto que está en color quiere decir que ahora tenemos la capacidad del tejido que tenemos preservado recuperar ovocitos y hacer maduración in vitro, y con eso se elimina totalmente el riesgo de transmisión de células tumorales. Estos son los tumores que tienen bajo riesgo, los que tienen alto riesgo. La obtención del tejido, bueno, por vía laparoscópica es una intervención muy sencilla que permite fundamentalmente que cualquier tratamiento pueda ser comenzado 24 horas después de haber hecho la intervención. Inclusive en este momento lo que hacemos es, los pacientes que necesitan algún catéter para la quimioterapia, en el momento que se coloca el catéter se hace la toma del tejido. Este es un dibujito para que se entretengan. Esto no vale la pena. ¿Cuánto dura un trasplante en su función? La idea es que uno tiene que pensar que el implante va a durar entre 18 y 24 meses. O sea, la congelación tiene un tiempo ilimitado, pero la disponibilidad de ese tejido hay que calcular entre 18 y 24 meses. Por eso se hacen muchas tomas, no se hace una sola. El tejido que se obtiene se divide en muchas tomas, porque se puede utilizar una vez, hacer otro implante y otro. Bueno, esto es cosas que esto no tiene mucho sentido. Esto es un poco lo que se hace. Se ve ahí que se está colocando el implante sobre digamos, la corteza del ovario residual. Esta es un poco la historia. Esto es donde se puede colocar el trasplante, porque a veces cuando no interesa la función hormonal,
se puede autotrasplantar en algún lugar donde haya suficiente tejido como para que el implante funcione y obtener los óvulos directamente como se obtienen óvulos cuando se hace una hiperestimulación para un tratamiento de fertilidad. Estos son dibujitos, estos son dibujitos, y esto es un poco el resumen de todo este trabajo. Este es un trabajo corporativo que se hizo en cuatro hospitales que son los más importantes que trabajan en este tema en Europa y que han comprobado la restauración de la actividad del ovario y de la posibilidad de embarazo en 60 pacientes que fueron reimplantados en estos 4 lugares. De hecho, la primera paciente autotrasplantada en Argentina tuvo su bebé normal en diciembre del año pasado, pero no está en esta categoría, es una mujer adulta de 28 años que luego de 2 trasplantes logró recuperar su fertilidad. Bueno, estas son las conclusiones, que se obtienen ovocitos del tejido descongelado, hay recién nacidos sanos, vivos, en muchas partes del mundo. Y acá hay una cosa que está escrita en verde, que dice esperanza de vida. Esto es algo que, como ven, lo colocamos al final de todo, porque el camino de la criopreservación de tejido tuvo innumerables dificultades. Y una de las dificultades era una pregunta que, perdón doctor, muchas veces los oncólogos nos decían, no el doctor Picón, el doctor Picón nunca, que era muy difícil hablar a unos papás y a una paciente pre o post-puber de la fertilidad que podía perder cuando le estábamos hablando de que iba a ser un tratamiento para el cáncer. Nosotros en este momento, por los dichos de los padres y de los pacientes, que son conscientes en el momento que uno le hace la devolución, siempre nos dijeron esto, que cuando apareció un loco que les decía que para preservar, que podía haber un problema, que si hacía radioterapia seguramente iba a perder la función ovárica, el loco les decía que había métodos para preservar la fertilidad. Y todas las personas me dijeron lo mismo. Cuando escucharon eso dijeron, epa, si este hombre se está preocupando para cuando termine el tratamiento que no tenga problemas de fertilidad, obviamente lo que me dijo el oncólogo, que el cáncer tiene un alto grado de curación, debe ser cierto. Muchas gracias a todos, a la Fundación, por invitarme, tenerme en cuenta. Y me quedo con las palabras del doctor Zucardi, ¿no?, que decía de los locos, porque para nosotros sigue siendo difícil a veces empezar el camino de la preservación, pero yo siempre digo que es como poner un pie en la salud en el peor momento, ¿no?, en el momento donde caen todos los diagnósticos, los pronósticos, y creo que a partir de ahora, también haciendo referencia a un comentario de las mesas anteriores, podemos llegar a ser, si bien no vamos a ser quizás protagonistas de esto, pero sí nuevos actores en este conjunto de personas que tratamos de brindarle lo mejor a estos pacientitos, ¿no? Entonces, nosotros... Ah, bueno, dale, porque si no, si no, yo sigo. No, perdón. Claudia, la doctora Claudia Vélez es médica especialista en ginecología obstétrica, endocrinología y endocrinología ginecológica y reproductiva, bueno, pero también participo en el comité de oncofertilidad del CEGIR, que es el Centro de Estudios en Genética y Reproducción, y a mí me toca empezar, porque en realidad nosotros estamos empezando con el área de oncofertilidad pediátrica, o sea que
camino duro seguramente, como todo lo nuevo. Entonces, en esta tarde, un poquito saber qué está pasando con nuestra ley de fertilidad. Nosotros tenemos una ley de fertilidad muy nueva y no sabemos, quizás, nosotros ya la tenemos un poco más clara, pero no en todos los ámbitos se conocen los alcances de esta ley y tal vez trabajando en otro tipo de ámbitos resulte más sencillo. A nosotros nos ha resultado un poco tedioso. Y para charlar un poco les voy a contar 2 casos de pacientes que me tocó atender en el transcurso de este año, o sea, en plena vigencia de nuestra ley de reproducción asistida. Wanda tuvo un diagnóstico de linfoma cuando era muy chiquita, antes de la menarca, y se le instituyó un tratamiento muy agresivo, como comentaron los doctores, le tocó una época bastante difícil. Se le hizo quimioterapia y radioterapia en la zona pelviana. Y fue un éxito terapéutico, de hecho me vino a visitar a mí. Pero como efecto colateral, lamentablemente, nunca llegó a menstruar, porque tuvo un daño irreversible a nivel gonadal. En este caso se indica la ovodonación. Y aquí cabe aclarar que dentro del asesoramiento que uno le puede dar a los padres y a los pacientes, también es una opción. No siempre un niño puede entrar a un quirófano, no siempre quieren los padres, pero quizás dejar la puerta abierta de que esto existe para el futuro también, ¿no? La donación de gametas. Paula llegó hace muy poquito, vino en este año. Ella, cuando yo la recibí, una chica muy delgadita que quería ponerse prótesis mamarias. Hace la radiografía de tórax y qué casualidad se le encuentra un mediastino ensanchado. Y llegó a mí a los 22 años con un diagnóstico bastante incierto, porque todavía no tenía la biopsia, de un linfoma primario de mediastino, y se le indica la criopreservación de ovocitos. Ahora, esta chica me llega a mí muy poquito tiempo después de que hizo la consulta, un par de días, pide un turno el día jueves, no había quien la pudiera atender, yo la atendí un día sábado, y para guardar óvulos, nosotros no podemos hacerlo en 40, ahora más o menos podemos, pero en realidad nos daban muy poquito tiempo. A mí me daban 2 semanas para poder guardar esos óvulos y ella menstruaba, yo la vi un sábado, tenía fecha de menstruación el martes, que sigue, o sea, tenía 6 días para instituirle un tratamiento. Y también, como dijo el doctor Zucardi, yo no le puedo decir, no, decile a tu oncólogo que empiece el mes que viene, que nos da tiempo de estipular, no. Esto es una cuenta regresiva. Tenemos 5 días, 6 días, y es lo que tenemos, no hay más. Ahora bien, nosotros tenemos una ley, la ley de reproducción médicamente asistida, que, como ustedes pueden ver ahí, las personas tienen derecho a acceder a los tratamientos de reproducción médica asistida, toda persona mayor de edad, que dé su conformidad, que se le ha explicado, y obviamente este consentimiento que la persona firma puede ser revocado hasta la transferencia o implantación del embrión en la mujer. Y además de eso, fíjense ustedes para nuestro primer caso, el artículo 2 dice que puede incluir o no la donación de gametos o embriones. O sea, primer caso, listo. Tenemos una ley de cobertura que ampara y protege y le da derecho a Wanda a hacer su tratamiento, ¿no? Además de eso, en el artículo 8 dice también que quedan comprendidos en la cobertura los servicios de guarda de gametos y tejidos reproductivos. Es decir, podemos guardar los óvulos, podemos guardar el tejido ovárico, no hay ningún problema, con la mejor tecnología disponible. Es decir, hoy puedo tener una tecnología y dentro de un poco tiempo puedo tener una mejor, bueno, usemos la mejor, ¿no? Y que además de eso también, hasta niños menores, o sea, personas menores de 18 años, que aún no quieran en este momento tener hijos, ni han pensado en su fertilidad futura, lo pueden hacer. Es decir, nosotros tenemos una ley que nos da todas las soluciones. Es decir, una ley maravillosa. Una ley que además habla de la cobertura, de que estos tratamientos deben ser gratuitos. Es decir, tenemos el camino totalmente allanado si vamos a las leyes.
Pero fíjense, la primera dificultad que encontramos es que había que crear un registro, donde tenían que estar inscritos todos los centros que realizaran los procedimientos, ¿sí? Y acá es donde algunas obras sociales y prepagas se plantaron férreamente, porque este registro no fue creado inmediatamente. Este registro se creó, ahí está muy chiquita la fecha, pero este registro está creado el 30 de septiembre del 2014, es decir, hace nada. Con lo cual estas pacientes y todas las pacientes que llegaron desde que se promulgó la ley no tenían esto, no existía este registro, y entonces las prepagas les decían: bueno, no hay ningún problema, yo te voy a cubrir tu tratamiento cuando el centro, cualquier centro, ¿no? Yo hablo de donde trabajo, esté inscrito en el registro. Entonces, doctora, ¿por qué no están inscritos en el registro? Pues porque el registro no existe. Ahí está en rojo que ahora está este registro y esperemos que nos den un poco más de bolilla. Estas chicas lograron hacer su tratamiento, por suerte, estas chicas lograron hacer su tratamiento, pero fue a costa propia. No pudieron obtener la cobertura médica. Ambas tenían buenas coberturas médicas, pero por ejemplo, a mi segundo paciente, el plan no le cubría el tratamiento donde yo la podía atender. Le cubría las consultas, le cubría las medicaciones, pero el plan no era acorde al tratamiento. Y si ella quería cambiarse de plan, tenía una carencia de 6 meses. ¿Ah? Yo les hablé, ella viene un sábado, tenía que empezar la estimulación el martes. No son pacientes que uno puede decirle: bueno, te doy un turnito, te pido esto. Hay que empezar y hay que hacerlo ya. Entonces, esta ley existe, pero los prestadores han buscado la manera de ponerles ciertas restricciones. Y entonces, en realidad, cuando uno lee la ley y cuando uno se enfrenta a estos diagnósticos, que en mi caso particular es algo muy reciente porque yo he trabajado en fertilidad toda mi vida, no he trabajado en oncología, uno espera que todas las dificultades de la medicina reproductiva no se den en este caso, porque a ver, estamos hablando de cáncer, esto tiene que ser así, tiene que ser rápido, tienen que llamar a la paciente, le tienen que mandar la medicación. Entonces espera esto, un camino allanado, un camino despejado, para que estas pacientes no tengan otra cosa por la que preocuparse, pero la realidad resulta ser otra. Resulta ser que la farmacia no tiene la medicación, que no llegó la orden, que no está la autorización, que el plan no cubre y un montón de cosas más, y entonces lo que era una solución pasa a disolverse y a ser otro problema más que tienen que enfrentar estas pacientes. Ahora, acá el doctor Picón dijo que el 75% de los chicos se curaban. Yo soy un poco más optimista y puse que el 79%, pero bueno, estamos ahí, ¿no? Entonces, esa es la razón por la cual uno insiste con esto. Somos los locos que insistimos con guardar óvulos, con guardar espermatozoides, porque sabemos que sobre todo los chicos tienen altas probabilidades de curarse, a pesar de que son pocos. Son pocos los casos, pero tenemos una esperanza de vida importante. Ya está repetido, creo que somos 3 los que venimos diciendo esto, ¿no? Así que creo que va a quedar claro que el impacto en la reproducción depende del tipo de tumor, de la toxicidad de las drogas, de las dosis, de los ciclos, del lugar donde se aplica la radioterapia y la dosis, obviamente, de radioterapia necesaria. Ahora, ¿qué necesitamos nosotros? Decir, bueno, la verdad es que para todo esto se necesita un equipo importante: médicos reproductólogos, cirujanos, oncólogos pediatras, psicólogos, patólogos, criobiólogos. Y lo cierto es que todo esto existe, todo esto está a disposición. Quizás lo que nos falta es juntarnos, intercambiar opiniones, experiencias, poder relacionarnos y hacer un frente común, ya que son tan poquitos nuestros pacientes. Cuando hablamos de oncofertilidad pediátrica, el panorama se oscurece un poquito, es más difícil hablar de esto, porque hay intervención de padres con miedo a una anestesia, a un quirófano. Hay que monitorizar
la aparición de la pubertad, la evaluación de la función sexual, con un perfil hormonal, y sobre todo creo que lo que más nos cuesta es decirle a los papás que en prepúberes necesitamos realizar una cirugía. Y a veces esto desilusiona un poquito a veces a los padres, pero también a veces a nosotros. Nosotros necesitamos armar un circuito que al menos desde un centro donde yo estoy, se está armando, que es el circuito que consta de asesoramiento, de firma de consentimientos, de lograr la criopreservación, ya sea de tejido ovárico o de gametas. No hablo de embriones porque es realmente un recoveco donde estamos todos muy, no peleados, pero con opiniones encontradas. Hay que hacer una devolución y un seguimiento de estos pacientes. Los desafíos serían organizar esos recursos que existen, facilitar el acceso, poner en práctica la ley vigente y pelearnos un poco por eso. Educar no solamente a la gente, sino también a los oncólogos para que hablen, para que refieran a sus pacientes, difundir estas posibilidades, formar a la gente, formarnos a nosotros mismos para poder atender mejor a pacientes niños, oncológicos, y solamente, y también incrementar nuestra propia tolerancia a la frustración, esto de querer siempre hacer porque nosotros creemos en algo, cuando en realidad el protagonista es el paciente y no nosotros. Y obviamente, ¿por qué hacemos esto? Porque estamos locos y porque sabemos que esto está llegando. Muchas gracias. Médica pediatra y especialista en adolescentes. Tiene formación profesional en el Hospital General del Niño Ricardo Gutiérrez, es cofundadora de la sección Adolescencia del Hospital General del Niño Ricardo Gutiérrez, lugar en el que permaneció por más de 15 años. En este momento es médica de adolescentes en Swiss Medical Center, es máster en bioética y Derecho de la Universidad de Barcelona, investigadora y docente del programa de bioética de Flaxo, Argentina, y es consultora de la OPS en temas de salud. Bueno, muchas gracias. Bueno, gracias por la invitación, buenas tardes. La verdad que para mí es un gusto estar en esta mesa y particularmente haberlos escuchado a los colegas antes, porque sinceramente he aprendido muchísimo de ellos en esta jornada. Quisiera compartir con ustedes los aportes de la bioética en realidad para la toma de decisiones, pero considerando mi lugar de pertenencia, que donde yo soy médica de adolescentes, básicamente un poco desde ese lugar les voy a hablar con los aportes, por supuesto, de la bioética. Los ejes de la presentación van a estar basados fundamentalmente en esclarecer algunos mitos y reducir algunas barreras, reconocer la importancia de articular justamente a la bioética y al derecho, y en particular el acceso a la información, que hoy también se estuvo mencionando, distinguir entre problemas y dilemas éticos, porque creo que en este punto me parece que esta distinción puede contribuir mucho a la toma de decisiones de los equipos de salud, mencionar algunos aspectos éticos, fundamentalmente en temas de fertilidad en pacientes con cáncer, y algunas reflexiones y consideraciones finales. En contextualizar mitos, creo que un poco también se habló hace un ratito, con qué nos enfrentamos, ¿no? Con esta cuestión, con el diagnóstico de una enfermedad, y por eso un poco el título era más allá del diagnóstico, ¿no? Es decir, conectarnos con la parte vital, digamos, de alguna manera, y tratar de superar esta barrera que en ocasiones se ocasiona cuando se habla de que de esto no se habla. Muchas veces los profesionales de la salud, a veces nos vemos involucrados en debates o en diálogos en donde pensamos que para pensar este tema es necesario que el paciente esté con vida, y por supuesto esto es así, esto condiciona, digamos, la importancia de que los tratamientos se instauren o la criopreservación se haga de manera muy rápida, pero creo que también es importante ampliar la mirada y de una mirada integral, como se habló también hoy. Otro mito con que nos encontramos es que ante el tsunami de la enfermedad es poco probable que el paciente y la familia puedan pensar en otro tema. Pero justamente este derecho a la información que tienen los pacientes, este derecho a la información que tienen los niños y los adolescentes, que nos tiene que de alguna manera guiar. Y otra también argumento es que ante la falta de acceso, en vez de contribuir, le estamos agregando otro problema. Esto también muchas veces es una premisa que se utiliza en inmunizaciones, ¿no? Muchas veces cuando no hay inmunizaciones que estén cubiertas, digamos, por el sistema de salud, muchas veces los pediatras surge el comentario de si hay que plantearles a los pacientes o no la existencia de una vacuna que tal vez no puedan acceder. Entonces, la pregunta que nos hacemos es si es tiempo de pensar más allá de la enfermedad, y creo que un poco la respuesta unánime de todos va a
efectivamente lo es. Y para ello entonces tenemos que nuevamente mencionar el tema de la cobertura de acceso, con lo cual bueno, uno celebra la existencia, digamos, en el Hospital de Niños de un equipo y donde se estén planteando la posibilidad de realizar estas acciones, estas intervenciones. No sé si en Posadas también esto se está haciendo, la preservación del tejido de la criopreservación, estimo que sí. No estamos haciendo que se pueda preservar. Exacto, no, pero sí, bueno, Podemos establecer la relación con el Hospital de Niños. Perfecto. Y tengo también entendido que el GAR también en un tiempo también cercano se va a hacer. Tenemos que contar con un equipo de salud disponible no solamente desde el punto de vista emocional, sino desde el punto de vista de los conocimientos y de la técnica también. Marcos que legitimen las prácticas, un poco como comentó recién la colega, un marco legal, ético y de perspectiva de derechos, conocimiento acerca de los procedimientos y conceptualización de la enfermedad en el curso y el proyecto de vida, que es fundamental en particular en la etapa de la adolescencia. Brevemente en relación con el acceso, quería mencionar el tema, bueno, Haldan Mahler fue el presidente y director de la Organización Mundial de la Salud y él hizo un comentario cuando estuvo en Buenos Aires en el 2007 que la equidad es un imperativo ético y la equidad tiene que ver justamente con esta posibilidad de distribuir equitativamente, digamos, las diferentes prestaciones y prácticas de salud. Me pareció muy interesante porque también tiene que ver políticas públicas, además de un marco legislativo que de alguna manera legitime la posibilidad de la criopreservación, como es el caso de la ley de fertilización asistida. Y me pareció muy interesante la postura de esta investigadora, que ella menciona que para achicar la brecha, que normalmente estamos siempre hablando de esta brecha entre los que están mejor y los que están peor, la idea no sería nivelar, digamos, y bajar a los que están mejor, sino por el contrario, tratar de reducir la brecha, elevando la posibilidad de los que están peor. Me pareció que es importante y es interesante como para pensarlo. Entonces, en este sentido, la bioética nos puede contribuir a construir un lenguaje ético basado en derechos y a construir puentes entre la bioética y el derecho. Recordando que estamos a 25 años de la Convención de los Derechos del Niño, donde claramente está explicitada, digamos, la importancia del derecho a la información. Brevemente hacer un comentario respecto de los problemas y dilemas. Muchas veces desde la filosofía uno encuentra cierto empantanamiento en la toma de decisiones porque se plantea la existencia de dilemas y a veces, en mi opinión, tal vez desde el lado de la medicina o de la salud en general, es que hay dilemas que en realidad son fácilmente solucionables o se pueden esclarecer fácilmente, tal vez pasando a la situación de problema y no quedándose en el concepto de dilema. Y seguramente mucho de lo que aportaron hoy, por ejemplo, es decir, muchas evidencias que nos aporta la ciencia, de alguna manera van a contribuir justamente a que estos dilemas dejen de serlo y se transformen en problemas con soluciones factibles. Hay problemas que pueden ser simples, problemas complicados y problemas complejos. Complicados podrían ser problemas de difícil resolución. Problemas complejos son problemas en el cual intervienen numerosa cantidad de variables. Yo creo que este tema de la criopreservación de células y la preservación de la fertilidad de alguna manera entra en lo que llamamos un problema complejo. Habida cuenta de la cantidad de especialistas y de unidades, digamos, que tienen que intervenir para llevar a cabo esta práctica. Los problemas tienen que estar encuadrados o enmarcados según sean su significado, su contexto y para quién es un problema. ¿Es para adolescente un problema, por ejemplo, cuando nos enfrentamos ante esta situación? ¿Es ante los padres? ¿Es ante el profesional de la salud? En cambio, la existencia de dilemas éticos, por ejemplo, supone la existencia de dos o más argumentos igualmente plausibles, factibles o defendibles. Es cuando nos enfrentamos a una situación que pueden ser dos situaciones o más, pueden ser trilemas también, donde cualquier decisión que tomemos, una u otra, va a tener argumentos a favor o en contra. Y esto es justamente lo que vuelve más difícil todavía la resolución. Por eso les decía que hay algunas circunstancias donde claramente, si bien puede haber más de una solución, muchas veces es la ciencia lo que nos está dando el resultado de cuál es el camino que tenemos que tomar. Entonces, en bioética nos encontramos con la metáfora del péndulo, es decir, normalmente estamos ante situaciones donde hay que balancear la protección de los niños y los adolescentes versus el acceso, o sea, en qué medida los protegemos, pero que esa protección no se vuelva, digamos, de alguna manera un impedimento para que puedan acceder. Comentarios como, por ejemplo, tal vez
no pueden ocuparse de otra cosa más que de su enfermedad, es un comentario algo paternalista, tal vez, que puede estar protegiendo excesivamente y limitando el acceso a las prácticas de salud. Vayamos ahora a los aspectos éticos más relacionados justamente con el tema que nos convoca. La interfase entre cáncer y fertilidad de alguna manera supone la existencia, por supuesto, de aspectos éticos, legales y de las políticas, como estuvimos mencionando. Las posibles elecciones para conservar la fertilidad suponen la existencia de tratamientos conservadores, de riesgos y de potenciales beneficios. Entonces, de alguna manera, es justamente el debate pluralista que nos va a llevar a entender cuándo se puede esperar, cuándo no, y esto un poco en relación a todo lo que hemos venido conversando: el tipo de tumor, la edad del paciente, el contexto en que está presente, la estirpe de tumor, en fin, como muy bien ya se ha dicho. Hay argumentos, el riesgo de fallecimiento de una persona que tiene cáncer, de alguna manera podría ser tomado como un argumento para justamente limitar la posibilidad de preservar la fertilidad. Sin embargo, pareciera ser que no es un argumento suficiente, de peso suficiente o moralmente relevante como para poder hacerlo. Es decir, no podría ser una excusa como para que si la persona que le padece cáncer fallece, no darle la posibilidad de que pueda acceder al tratamiento de preservación de su fertilidad. Los procedimientos, por supuesto, ser menores, deben de contemplar el interés superior del niño. El interés superior del niño, que claramente está establecido como un principio de la Convención de los Derechos del Niño. ¿Quién decide y qué se decide acerca del destino de los materiales criopreservados? Es otro elemento que la bioética tiene que contribuir a encontrar una respuesta. Es decir, por supuesto que el Código Civil, de alguna manera, y también la Ley de los Derechos de los Pacientes, ha bajado la edad a los 16 años, la posibilidad de que los niños, los adolescentes, tienen la posibilidad de tomar decisiones en salud. De alguna manera, entonces, es importante poder valorar las competencias de esos adolescentes para la toma de decisiones. Justamente la posibilidad de asentir, consentir y de disentir, que tiene que ver con la posibilidad de que alguien rechace una opción. Y creo que también es igualmente válido y hay que respetarlo. Balance entre estrategias universales y particulares, un poco también lo que se estuvo mencionando, y el riesgo real y potencial de transmisión de células con cáncer, que también, digamos, fue un elemento que quedó bastante descartado. Bueno, el análisis ético, para ir así muy brevemente, me parece interesante que podamos tomar, tanto en el ámbito de los comités de ética como inclusive los mismos trabajadores de la salud, que podamos tener una sistematización de cuáles son los elementos que nos pueden ayudar cuando hacemos un análisis ético. Por ejemplo, en un paciente con cáncer, cuáles son las circunstancias que iniciaron el conflicto, cuál es el nivel o el tipo de conflicto, las alternativas, los valores en juego, el grado de autonomía, el grado de la confidencialidad, son todos valores que están puestos en juego, el altruismo, la información disponible, los principios a ser aplicados, los derechos respetados o negados, el curso de acción, los argumentos para tomar una u otra decisión y las consecuencias o conflictos potenciales de esas decisiones. En resumen, la perspectiva de la bioética de alguna manera nos permite corrernos o salir fuera de esta relación binaria que muchas veces se establece entre lo blanco y lo negro, sino que justamente lo que nos permite es adentrarnos en lo que llamamos las zonas grises, es decir, zonas grises que nos permiten finalmente, cuando las transitamos, completar las realidades. Posiblemente el tema de la ley de fertilización asistida, más allá de que tal vez sea un texto, digamos, muy claro, requiere de una interpretación ética, y es probable que en algunos hechos, por ejemplo, inclusive el tema del congelamiento de embriones, con todo lo que supone, los aspectos éticos que supone, se trate de una zona gris. Precisamente es una zona donde la complejidad de las variables que intervienen hace que tengamos que estar como más atentos en este sentido. Entonces, cabe preguntarnos qué es el área gris. Supone la existencia de complejidad, como yo les decía, por el número de variables involucradas. Existen dilemas que tienen pros y contras de una u otra decisión. Y entonces cabe que nos preguntemos cuáles son los límites de esta zona gris. Vayamos a las últimas reflexiones y consideraciones. Tener en cuenta entonces el valor moral de las acciones. No valor moral como una suerte de, digamos, de juicio de valor respecto a la moralidad, sino entendido como lo que está bien y lo que está mal de alguna manera. Pareciera ser que el valor moral de las acciones en salud es directamente proporcional al grado de vulnerabilidad que tienen los niños y adolescentes. Este es un tema importante, es decir, que los chicos, la enfermedad del cáncer en sí mismo, de alguna manera les ofrece una capa de vulnerabilidad, ¿no? Es decir, Florencia Luna, que es la directora del programa de bioética de Flaxo, ella tenía un trabajo muy
interesantes sobre las capas de vulnerabilidad. Y esto no quiere decir que los vamos a estigmatizar, ¿no? Pero de alguna manera nos permite ir como, en la medida que avanzamos en los tratamientos, ir sacando estas capas de vulnerabilidad que de alguna manera los envuelven. La ética de las omisiones, es decir, muchas veces estamos muy preocupados por aquellas cosas que hacemos, pero también creo que la bioética puede encontrar o obligarnos a actuar cuando a veces hay omisiones del sistema de salud, en fin, omisiones de las políticas, por ejemplo. Integrar paradigmas para el razonamiento moral, es decir, la moralidad de los derechos y la moralidad del cuidado. No sé, no estuve presente en toda la jornada, pero supongo que el cuidado en sí mismo, la práctica de cuidado es hoy en día un concepto muy importante, que el tema de cuidar a otros, que profundiza la discusión ética, produce mejores estrategias en salud, identifica y contribuye a una mejor respuesta a las necesidades de los pacientes. O sea que creo que además la ética del cuidado es una ética que brinda respuestas de suma valor. La incorporación de la perspectiva de la bioética en el campo, digamos, de la oncología, por ejemplo, contribuye a formular nuevas preguntas, como por ejemplo cuáles son los derechos que no están siendo reconocidos, cuáles son los principios éticos que no están siendo visualizados y cómo tengo mejor evidencia para la comprensión del interés superior del niño. Muchas veces, digamos, en el ámbito justamente del tratamiento de pacientes con cáncer o inclusive en el tema de la criopreservación y de la fertilidad, la preservación de la fertilidad, bueno, se sucede, digamos, cuál es el interés prioritario o el interés superior, ¿no? Digamos, qué prima más, cuál es la decisión, la de los padres, la de los presentes, y ahí es donde entonces muchas veces también los comités de ética pueden dar su aporte. Entonces, para concluir, la interfaz entre la oncología y la bioética permite de alguna manera iluminar esta zona gris que realmente la encontramos presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana en salud, reconociendo las historias, los deseos y los contextos. Así que bueno, ya para terminar quisiera nada más invitarlos, si quieren participar del blog del programa de bioética de Flaxo, donde bueno, pueden encontrar tal vez pequeños aportes y digamos, está a disposición de todos ustedes con materiales y demás. Así que queda ahí en el slide, digamos, el título del blog. Muchísimas gracias. Bueno, la verdad que es súper interesante la mesa. Creo que, no sé si tenemos 5 minutos para alguna pregunta. ¿Nos dan 5? Gracias, porque tenemos que vaciar el salón. La verdad que la idea del intercambio, porque es un tema complejo para los especialistas, para nosotros los del área psi, enfermería, psicólogos, trabajo social, es un tema que necesitamos los aportes y pensarlo juntos, ¿no? Esa es la idea de la mesa. No sé si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta. La verdad que lamento que no se dé tanto tiempo. Con mucha información muy importante. Yo creo que esta pregunta es si estamos pensando que es un tratamiento oncológico y es tan grave, si va a haber tiempo para hablar de fertilidad en qué momento, como siempre. El oncólogo carga una gran responsabilidad. Es muy difícil ser oncólogo. Y por eso la interdisciplina, ¿no? Digo porque es cierto que frente al diagnóstico. En la ley está contemplado qué ocurre si el paciente fallece y va a tener la Eso no está, o sea, la ley es muy completa, pero por ahora estamos en veremos. Yo creo que el hecho de la decisión de qué pasa con eso está directamente relacionado con el consentimiento que se forma previo a empezar cualquier tratamiento. Un consentimiento para esto requiere dos cosas fundamentales. La primera, que el dueño del tejido es solamente la paciente de la cual se obtuvo el mismo. Y segundo, tres cosas. Segundo, que la única que puede disponer de ese tejido es la paciente, y que si la paciente fallece, el tejido, sin ningún tipo de cargo de conciencia, tiene que ser destruido. Por lo que estamos haciendo es destruir un tejido como se destruye cualquier tejido que se saca de una cirugía y va a desechos patológicos, ¿sí?
pero el consentimiento es lo único que lo garantiza. La ley es, si ustedes la buscan, es una carilla. No es una ley, porque lo que ha generado muchísimo debate es toda la regulación, pero no solo desde lo oncológico, sino desde cosas simples, como por ejemplo que dice que la paciente puede revocar su consentimiento hasta el momento de transferir los embriones. Pues revoca su consentimiento y ¿yo qué hago con los embriones? ¿Está? Entonces, y esas cosas que pueden ser simples se vuelven muy complejas a nivel ético. ¿Qué hago con los embriones que unos progenitores decidieron que no quieren transferirse? La ley no tiene límite de edad para los tratamientos para conseguir fertilidad. O sea que una señora de 70 años y de pronto su ilusión es quedarse embarazada, puede hacer un tratamiento. Claro, yo coincido, digamos, en la ley todavía hay respuestas que no han sido brindadas. La ley en definitiva es una ley de ampliación de derechos, pero hay ciertos elementos, como por ejemplo inclusive para el tema de los embriones, digamos que todavía no está muy claro, porque bueno, hay una discusión y un debate ético respecto de cuándo comienza el concepto de personas, con lo cual en el Código Civil todavía esto no ha sido zanjado, en el artículo 19, con lo cual creo que ahí se agrega, digamos, un factor adicional, ¿no? Bueno, justamente vos dijiste una palabra clave, porque en reuniones que hemos tenido, a veces se plantea, dice, ¿qué pasa? Realmente digamos, tiene un sentido crear la necesidad cuando todavía no tenemos a lo mejor instrumentados todos los recursos y que después los padres se vuelvan locos buscando dónde hacer, cómo hacer, a dónde llevar a la criatura. Es un tema también, porque uno puede plantear la necesidad, pero si esa necesidad pues no tiene una respuesta, en realidad es un dolor muy grande para los padres. En realidad, en temas de salud pública, digamos, hoy se tiende a pensar en las políticas, en vez de políticas de arriba hacia abajo, políticas de abajo hacia arriba, o sea, que sería la misma población la que demande. Me parece que es interesante este nuevo camino hacia este. De todas maneras, también hay toda una cuestión de lo que se llama la investigación e implementación, o reducir las brechas de implementación, que justamente tiene que ver con esto, ¿no? O sea, poder de alguna manera acercar el conocimiento, el discurso, la letra, la política a la cosa operativa, ¿no? Me parece que, bueno, que tal vez pero yo creo que esto de las políticas de abajo hacia arriba, tal vez, un poco lo que vos decías, crear la necesidad, bueno, es cierto, tal vez sí, abrir las compuertas puede ser éticamente discutible, pero bueno, también es éticamente discutible si no hacemos nada. Claro, sería proteccionismo. Lamentablemente tenemos que dejar la universidad. Le doy las gracias a todos los expositores que estuvieron excelentes.